Todos sabemos que la iglesia no va a pasar la gran tribulación, pero ahora la pregunta es, ¿qué va a pasar con los gentiles que no se vayan cuando Cristo venga a levantar a la iglesia? ¿Tendrán otra oportunidad en la gran tribulación? Vamos a escuchar la explicación bíblica que dan los pastores. Hay una pregunta aquí. Hay hermanos que afirman que en los 7 años de tribulación también habrá salvación, no solamente para los judíos, sino también para nosotros. ¿Es verdadero o falso? El hermano Adán está que se habla. Yo tengo aquí unas respuestas bíblicas. Me encantan las respuestas bíblicas porque esas pues difícilmente nos dejan equivocar, ¿verdad? Si usted lee Apocalipsis capítulo 9, el versículo 20 dice: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y vuelve y repite: y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de sus fornicaciones, ni de sus hurtos. Luego el capítulo 16 del mismo libro de Apocalipsis, ustedes van a encontrar algo que es muy importante. Versículo 11. Podemos leer inclusive el verso 10. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por los dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Eso como para que vamos teniendo en cuenta lo que el pastor Rodrigo decía al principio cuando estaba dando una explicación muy interesante sobre la iglesia pasará la gran tribulación. La respuesta fue no, y eso lo dice la Biblia, que a la iglesia no le corresponde la gran tribulación. Pero en el periodo de la gran tribulación, que son los últimos 3 años y medio, porque recuerde que la semana 70 se divide en 2 partes. Los primeros son una enorme campaña buscando la paz y consolidar la paz. A la mitad de la semana se rompe, y entonces comienza ese periodo que llamamos gran tribulación, de la cual Jesús dijo: nunca ha habido una ni habrá otra después de esa. ¿Está claro? Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta que en ese periodo no habrá salvación para el mundo gentil. Dios se volverá a restaurar el tabernáculo caído de la casa de David. Los pasajes que acabamos de citar en Apocalipsis 9 y Apocalipsis 16 dicen claramente que los hombres no se arrepintieron. Y resulta que para ser salvos se requiere un genuino arrepentimiento, una genuina conversión. De ahí que yo difiera mucho de algunos que tienen un pensamiento relacionado a Apocalipsis 7:9 con relación a esa multitud que, entre otras cosas, aquí en las redes la están haciendo, pastor. La pregunta: si la iglesia no pasa la gran tribulación, entonces ¿quiénes son los que se salvan en la gran tribulación? ¿Ves? Entonces, algunos yo quiero plantear, porque cuando no existe un texto que diga no o sí, sin duda alguna es un manejo conceptual dado por la interpretación del estudiante o del intérprete, y que va a estar basado dependiendo de la escuela de donde él venga, porque hay escuela futurista, hay escuela preterista, hay escuela histórica, hay escuela alegórica, hay escuela dogmática, y dependiendo de donde venga el estudiante o el creyente, así entiende y así predica y así cree. Entonces, cuando entramos a ese campo, tenemos que aprender a establecer las diferencias de lo que yo ya dije anteriormente. Nunca olviden que los conceptos se pueden discutir.
Las doctrinas, no. Entonces, aquí, en el caso de los salvos en la gran tribulación, la Biblia es clara. No hay salvación para el mundo gentil. La salvación será exclusiva para el pueblo de Israel. Ojo, y no van a ser salvos por el hecho de que son israelitas. Van a ser salvos si creen a Jesús como su Salvador. Jesús ya se los había dicho. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Ustedes son de aquí, yo no soy de aquí. Y si ustedes no creen que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Nadie podrá ser salvo por apellidos. Nadie podrá ser salvo por pertenecer a X, Y o Z. La gente se salva si cree en Jesús. Y los israelitas tendrán que creer en Jesucristo como su Salvador si quieren ser salvos. Hermano Carlos, bueno, tengo un texto bíblico, segunda a los Tesalonicenses capítulo 2, que nos dice: y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Y inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Creo que ese texto nos da pie a decir que no habrá salvación en la gran tribulación. Yo no sé, hermano Vildad, si tenemos, porque es que me parece que este es un tema neurálgico y sumamente importante. Vea, hay una cosa que se llama el tiempo de los gentiles, que comienza el 607, 608 antes de Cristo y va hasta Apocalipsis 19 en la segunda venida de Cristo. A eso se le conoce como tiempo de los gentiles y significa los gentiles subyugando a Israel. Y eso ustedes lo saben y lo conocen. Pero hay otra cosa que se llama la plenitud de los gentiles, que comienza en Hechos capítulo 10 y termina el día que el Señor levante la iglesia. Ojo a eso. Porque ese tiempo llamado plenitud de los gentiles es el espacio del tiempo en el que los gentiles se pueden salvar. Pablo dice en el capítulo 11, versos 25 y 26 de Romanos: cuando la plenitud de los gentiles se cumpla, entonces me volveré a la casa de Israel y estableceré mi pacto con ellos, que es lo que el pastor Carlos también acabó de decir. En la gran tribulación sí van a haber salvos, pero no gentiles. Eso es lo primero. Lo segundo es que para que entendamos bien esto necesitamos hacer claridad en lo que es la resurrección. La Biblia habla de una resurrección de vida y habla de una resurrección de condenación. Algunos dicen primera resurrección y segunda resurrección. Eso no dice nada. Diga resurrección de vida porque así la llama la Biblia, y resurrección de condenación. La resurrección de vida tiene 3 etapas, óigalo, 3 etapas. La primera ya se cumplió: Cristo, el primogénito de los muertos, las primicias. 2, los que son de Cristo en su venida, los muertos en Cristo resucitarán primero. Etapa número 3 se cumple hasta en la segunda venida de Cristo, y es la resurrección de todo el Israel que va a ser salvo. ¿Ya? Los que resuciten hasta ahí, resucitan para salvación. Si hay gentiles salvos en el curso de la gran tribulación, necesitaríamos una 4ª etapa de la resurrección de vida, y no la hay, porque la última etapa es para Israel, y después, 1000 años después, se da la resurrección de condenación, y por eso se llama de condenación. El que resucite ahí no resucita para salvarse, resucita para condenarse, para juicio. Y razón número 3, desde mi punto de vista, la gran tribulación es el juicio de la dispensación de la gracia. Así que si es el juicio, entonces no hay forma de que el gentil se salve. ¿Ok? Hacer un pequeño aporte a lo que el pastor dice.
¿Habrán salvos en la gran tribulación? Cuando hablamos del mundo gentil, no. Pero cuando hablamos de israelitas, sí. Pero cuando hablamos del mundo gentil, sí. Contradictorio, ¿no? A ver, vamos a ver si nos ubicamos. Resulta que viene el juicio de las naciones vivientes. Y hay unos caballeros que están a la derecha y otros que están a la izquierda. Los de la derecha son las naciones que trataron bien al pueblo de Israel. La salvación que habrá para ellos en la gran tribulación es sobrevivir a la gran tribulación y tener la oportunidad de una ñapa que se llama el reino, sobre los cuales la iglesia gobernará. Pero cumplidos 1000 años, Apocalipsis 20 dice, Satanás será suelto y saldrá a engañar ¿a quién? ¿A cuáles? A esas naciones de la derecha, de los que trataron bien a Israel, que tuvieron el privilegio de vivir ese regalo por haberle dado de comer, por haber vestido, por haberle dado de beber, por haber albergado a algún israelita. A ellos es a quien Satanás va a engañar. La Biblia no dice que se van a salvar. Simplemente tienen la oportunidad de sobrevivir a la gran tribulación y de disfrutar el reino. Pero al final, Satanás los engañará y organizará un ejército de todas esas naciones que aparecen en San Mateo 25, 31, que son puestos a la derecha. Dice, saldrá y los engañará y harán un gran ejército contra Dios, y entonces fuego descenderá del cielo y los consumirá, y ahí ya viene el juicio final. Bueno, hermanos queridos, Dios les bendiga. Miren, por ahí hay muchos predicando falsas expectativas de que va a haber salvación después del levantamiento de la iglesia. Cristo a nosotros nos mandó a predicar salvación en este tiempo, hermano. Un predicador no se puede andar sembrando falsas expectativas a las personas de que sí va a haber salvación, porque ese mensaje es hasta diabólico. ¿Por qué? Porque hace que las personas se confíen y dicen, bueno, si me quedo no importa. En la gran tribulación no me dejo poner el 666, me dejo mochar la cabeza y listo. Y eso hace que mucha gente no se convierta al evangelio. Tenemos que ser realistas, mi hermano. Eso de decir de que sí va a haber salvación, eso no está confirmado. Acabamos de escuchar una buena explicación de varios pasajes de la Biblia. La Biblia habla de la plenitud de los gentiles. Y cuando se cumpla la plenitud de los gentiles, Dios se volverá a su pueblo, dice la Biblia en Romanos. Entonces, no, ¿por qué predicar? ¿Por qué darles instrucciones a las personas de qué es lo que tienen que hacer si se quedan? No, lo que tenemos es que decirle a la gente que se arrepiente en este tiempo, que estamos en el tiempo de la gracia, hermanos. Que el que no se salve en este tiempo de la gracia, donde Cristo murió en la cruz del Calvario por nosotros, donde los brazos del Señor están abiertos, donde hay Espíritu Santo que nos limpia, que nos ayuda, que nos convence de pecado, donde la sangre de Cristo está fluyendo y nos limpia de todo pecado. Imagínense ustedes en la gran tribulación, donde ya no habrá gracia de Dios, donde ya no habrá Espíritu Santo para los gentiles. Entonces, no predique usted, mi hermano, cosas que Dios no le mandó a predicar. La gran comisión dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Eso es lo que tenemos que predicar. No se ponga usted a predicar cosas después del levantamiento de la iglesia. No nos corresponde a nosotros. Cuando Cristo, aleluya, murió en la cruz del Calvario, se le abrió la puerta a los gentiles. Se nos abrió la puerta a nosotros. En Hechos capítulo 10, Pedro, como tenía las llaves del reino de Dios, abrió la puerta. En Hechos 10, en la casa de Cornelio, a los gentiles. Allí fue donde por primera vez se derramó el Espíritu Santo a los gentiles, a los que no son de Israel.
¿Y cuándo terminará ese tiempo? ¿Cuándo será la plenitud de los gentiles? Cuando ya el Señor levante a la iglesia. Entonces, tenemos es que consagrarnos ahora. No que sí va a haber salvación, no que no va a haber. A nosotros no nos debe interesar eso. Lo que nos debe importar en este tiempo, hermanos, es consagrarnos a Cristo, consagrarnos a Él en este tiempo, esperando su venida, esperando que Él levante a la iglesia. Es lo que a nosotros nos debe interesar, poner su mirada, la mirada de nosotros en Cristo, de donde también esperamos a nuestro Salvador, tener la mirada puesta en las cosas de arriba. ¿Qué nos debe interesar si hay salvación o no? No, mi hermano, no nos debe interesar eso. Al fin y al cabo, nosotros debemos tener fe de que nos vamos a ir con el Señor Jesucristo. En este tiempo, esmerarnos para que cuando Cristo venga, irnos con Él. Ya después, dice la Biblia que el Señor se volverá a su pueblo Israel, a tratar con ellos. Bendito sea el nombre de Jesús. Hermanos queridos, Dios les bendiga.